Soberano Dios, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, oh Señor, te damos gracias. Gracias porque en tu buena voluntad proveíste a tu siervo, hermano Samuel, que obrara para ti en esta iglesia Aposento Alto. Gracias, Señor. Gracias por su venida. Gracias por la utilización que has hecho de él para esta iglesia. En el nombre de Jesús, yo imploro a ti, Padre, que seas con él, tanto en su salud, tanto en su salida y entrada, Señor, a sus compromisos, así también, Padre, te ruego que lo sigas utilizando. Bendícenos a través de su ministerio. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Quiero agradecer al Señor porque una vez más nos da la bendición de atesorar su palabra en nuestros corazones. Y para aquellos quienes traen sus Biblias, hoy quiero compartir con ustedes Malaquías en su capítulo 1. Vamos a leer versículos 6 al versículo 9 para poder reflexionar y aprender un poco de la palabra del Señor. Nos dice de esta manera: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros: oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofreciereis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofreciereis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tengáis piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Mis hermanos, este pasaje de la palabra del Señor nos lleva a la reflexión para que podamos aprender un poco sobre este tema. El desprecio del alma. Este es el tema que quiere compartir con nosotros la palabra del Señor sobre el desprecio del alma. La Biblia dice claramente que el alma que pecare, esa morirá. Las actitudes del alma en relación a Dios Padre y su palabra saca a luz el desprecio que puede existir en el alma del ser humano. Ahora, a la luz de la palabra del Señor, quiere hacernos reflexionar sobre este tema, sobre el desprecio del alma. Y es que, en primer lugar, Malaquías en su capítulo 1 y versículo 6 nos deja un gran pensamiento para poder reflexionar y meditarlo. Y dice de esta manera: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? La primera verdad que encontramos acá, mis hermanos, al reflexionar sobre nuestro tema, sobre el desprecio del alma, es que desprecia por descuidar la palabra de Dios. Si desprecia por descuidar la palabra de Dios, la idea es abandonar
desatender, dejar. La idea que está ligado a esto es desprestigiar, difamar, desacreditar y calumniar con relación a la palabra de Dios. Cuando vemos esta conexión que hay en el fondo de esta porción bíblica, podemos entender que el desprecio del alma desprecia por descuidar la palabra de Dios. La afirmación del amor incondicional de Dios nos sirve para absolver de culpa. Por eso Malaquías pronunció la acusación en contra de los sacerdotes, los líderes espirituales de la nación, para que pudieran hacer reflexión de lo que estaba pasando en la vida de ellos. Les mostró que habían desdeñado los sacrificios a Dios, su gloria y su ley. Cuando nosotros vemos esto, podemos darnos cuenta que el profeta se dirige primero a los sacerdotes, porque ellos deberían dar ejemplo de una devoción íntegra a Dios, pero en lugar de esto eran los primeros en descuidar y menospreciar su santo nombre, aunque su pregunta parece una negación y descuido implícita de su actitud malvada hacia Dios. El segundo discurso: Jehová reprueba las ofrendas mezquinas que recibe de Israel, porque también ellos habían caído a los niveles como los sacerdotes estaban viviendo. Los israelitas no deberían dudar del amor de Dios por Israel, sino del amor de Israel a Dios. Esto nos ayuda a comprender que el desprecio del alma desprecia por descuidar la palabra de Dios. Alguien que descuida la palabra de Dios tarde o temprano va a caer a estos niveles. Malaquías reconoce que todo el pueblo era culpable de haber descuidado y deshonrado a Dios, y sus ofrendas mezquinas así lo demostraba a la luz de la palabra del Señor, porque todo estaba en juego. El sistema religioso estaba por los suelos. El pueblo actuaba como pensaban ellos humanamente en el término religioso. Ya no se acordaban de la palabra de Dios, qué condiciones, qué requisitos habían, por lo cual tanto los sacerdotes como el pueblo estaban en los tristes niveles de la vida religiosa. No obstante, acusa directamente a los sacerdotes de Israel, de acuerdo a su contexto del capítulo 2, versículo 1 al 9. Porque ellos tenían la responsabilidad de cuidar al pueblo de Dios y no descuidar que el santuario no fuera profanado, y de supervisar todos los sistemas de sacrificio para excluir, por ejemplo, a los animales ciegos y cojos o enfermos, de acuerdo a la palabra de Dios. Pero ellos llegaron a los niveles más bajos, a los niveles donde como líderes ya no les interesaba la palabra de Dios. No les interesaban los requisitos, los principios. Para ellos solo era un sistema religioso nada más. El pueblo había caído a esos niveles. Los sacerdotes habían encarrilado al desenfreno al pueblo de Israel. Y Dios empieza a reclamar a los sacerdotes qué estaba pasando. Y sale a luz que el desprecio del alma saca a luz el descuido de las normas de Dios de acuerdo a su palabra. Esa tentación es para cada uno de nosotros hasta el día de hoy. Cualquiera que descuida la palabra del Señor, tristemente puede caer a esos niveles, porque no sabe ni las normas, ni los principios, ni los requisitos para actuar correctamente delante de Dios. Cuando alguien no estudia, no escudriña su Biblia, va a ser tentado a vivir de esa manera. Hay quienes que no se acuerdan de la Biblia, pasa un mes, 2 meses, hasta un año, y la Biblia está empolvada. No tiene discernimiento para ver si lo que predican o lo que enseñan está a la luz de la palabra de Dios, y se cae a estos niveles como estaba pasando con el pueblo de Israel. Como líderes habían descuidado su responsabilidad de estar velando por el pueblo a base de los principios bíblicos para que el pueblo pudiera ser edificado, pero ellos descuidaron la palabra de Dios. Ya no les interesaba. Tristemente, en los sermones de hoy en día está la moda de que ya no hay que reflexionar ni escudriñar en las escrituras, porque Dios se los revela de manera
tan sobrenatural que no tienen necesidad de escudriñar y meditar en la palabra de Dios, y muchos de ellos mienten a la feligresía, porque los principios, los que realmente se dan cuenta que algo no anda bien, es porque ciertos principios bíblicos no están acorde a la palabra de Dios. Y entonces viene el Señor y nos está enseñando que el desprecio del alma, de acuerdo a este versículo, es que desprecia por descuidar la palabra de Dios. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? O sea, estos hombres líderes religiosos todavía se atreven a cuestionar a Dios. Cuando nosotros vamos a escuchar la palabra de Dios sin responsabilidad de escudriñar, sin responsabilidad de atesorarlo en nuestro corazón, sin responsabilidad para ir a rectificar si está a la luz de la palabra de Dios, sin tomar la iniciativa de meditar en la palabra de Dios, podemos caer a estos niveles, donde Dios está recordando a su pueblo: por favor, eso no es correcto. Donde Dios está reprendiendo a los sacerdotes: ustedes han caído a lo peor, ustedes han llevado a mi pueblo al desliz, ustedes son los culpables para que mi pueblo no discierna mi palabra, porque ustedes son los primeros que lo descuidaron. El desprecio del alma desprecia por descuidar la palabra de Dios. Pero quiero llevarles a la otra idea. Veamos los versículos 7 y 8. Vamos a encontrar otra idea acá. Noten lo que dice Malaquías 1, 7 y 8. ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? ¿Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. La otra idea que tenemos acá, mis hermanos, en relación a nuestro tema sobre el desprecio del alma, es que también desprecia por irreverencia a la palabra de Dios. Cuando alguien cae a este nivel, va a despreciar por irreverencia a la palabra de Dios. Pan inmundo. Aquí es evidente que se refiere a sacrificios de animales, como lo expresa el versículo 8. Sale a luz la irreverencia de los sacerdotes que ofrecían sacrificios con impurezas o manchas ceremoniales, no tomando en cuenta la palabra de Dios, los cuales fueron objeto de provisión estricta por parte del Señor, de acuerdo a Deuteronomios 15, 21, de acuerdo al contexto de otros pasajes de la palabra de Dios. Hay abundantes versículos para ver los requisitos que tenía que tener el sistema de sacrificios para que los líderes tomaran en cuenta que es la palabra de Dios, no es la palabra del pastor, no es la palabra de los líderes, no es la palabra de ninguna congregación, es la palabra de Dios, para que nosotros aprendamos a tener precaución. El desprecio del alma desprecia por irreverencia a la palabra de Dios. Sale a luz la irreverencia de los sacerdotes que ofrecían sacrificios con impurezas o manchas ceremoniales. De nuevo ellos cuestionaron con hipocresía esa acusación e hicieron evidente su irreverencia y menosprecio a la palabra de Dios. Las ofrendas de animales ciegos, cojos y enfermos que traían al Señor la mesa de Jehová, esto se refiere al altar de los sacrificios, de acuerdo a Ezequiel 41, 22, para hacernos recordar que la palabra del Señor siempre está ahí dispuesta para edificar la vida espiritual de acuerdo a sus normas y sus principios. Preséntalo pues tú a tu príncipe, dice el contexto de este versículo.
A ver si se agrada, si se lo hicieras a tu rey, a ver si le agrada a tu rey humanamente. Si ni a tu rey le agrada, porque te va a tomar en mal o te puede castigar, o tu rey te va a hacer tal cosa. Si humanamente el rey puede actuar así, ¿por qué tu Dios, que es un ser perfecto? ¿Por qué tu Dios, que es rey de reyes? ¿Por qué estás actuando de esa manera contra tu Dios? Los sacerdotes se habían atrevido a ofrecer a Dios lo que su príncipe gobernador jamás habrían aceptado como pago de sus impuestos. Tenían más temor al rechazo del príncipe terrenal que al príncipe celestial. Esto habría sucedido durante el tiempo en que Nehemías volvió a Persia, porque había dejado un cargo bastante tiempo. Pero cuando nosotros vemos lo que dice Malaquías 1:6-14, podemos cargarnos con lo que aquí se carga a los sacerdotes. Nuestro parentesco con Dios como Padre y Señor nuestro nos obliga poderosamente a ser reverentes, a temerle y a honrarle. Aquel que es irreverente, pues no se da cuenta de lo que está haciendo en su vida. Ya no le interesa la palabra del Señor. Es irreverente a Dios, es irreverente a su palabra. No adora a Dios con todo su alma, con todo su corazón en el orden correcto, pues tampoco va a ser reverente a la palabra de Dios, no le interesa. La moda de hoy en día es que los hombres van a una congregación porque solo quieren salud o quieren dinero, quieren bienestar, pero se les ha olvidado lo que es la irreverencia, que es tentación para aquellos quienes no están al tanto de la palabra del Señor, porque el Señor demanda de su pueblo de reverencia. Estar dispuesto a vivir de manera reverente delante de Dios quiere decir que mi corazón, mi oído, mis sentimientos, emociones y acciones deben estar con fuego para estar dispuesto a estar de manera reverente delante de Dios, para que Dios mire mi corazón. ¿En qué puede estar pensando un cristiano cuando se congrega en un templo? Es posible que puede estar sentado, pero su mente puede estar en otra zona, posiblemente en la zona 10, en la zona 11, en el fútbol. Posiblemente su mente está por otra zona donde no se pone a meditar el cristiano, que está llamado para ser reverente delante de Dios cuando su palabra está en acción, cuando su palabra está edificando, cuando su palabra está constriñendo al humano para que pueda darse cuenta el hombre que Dios obra a través de su palabra y demanda de nosotros reverencia. El pueblo había caído en irreverencia, porque los sacerdotes fueron los primeros en ser irreverentes. Claro que para nosotros esto no es tan hermoso, porque estamos acostumbrados que nos hablen nada más del amor de Dios y de la bondad de Dios, pero de la justicia y el juicio de Dios por nuestra desobediencia no mucho nos gusta. Pero tenemos que ir a la palabra del Señor. Pero ellos se burlaban tanto que rechazaban el sistema de sacrificios. Imagínense hasta dónde habían llegado. Hasta se burlaban que rechazaban el sistema de sacrificios. Los pecadores se destruyen tratando de ahogar su convicción de pecado. Los que viven en negligente descuido de las santas ordenanzas de Dios, los que asisten a ellas sin reverencia y se van de ellas sin temor a Dios, dicen en efecto: la mesa de Jehová es despreciable. En sus corazones sale a luz la potencia de irreverencia que hay en sus corazones. Porque cualquiera puede ser engañado al escuchar un canto. Hermano, es que yo siento la presencia de Dios cuando el hermano canta. Bueno, ¿y por qué no lo siente cuando tiene que escudriñar la palabra de Dios o cuando le presentan la palabra de Dios? ¿Y por qué no lo siente cuando van caminando en su cada paso que da en la vida, estar pensando en la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios está activa, la palabra de Dios es continua, la palabra de Dios es viva y eficaz para que aprendamos a ser reverentes ante la palabra de Dios. No solo en una hora de culto ni en 2 horas de culto. No.
He visto a muchos que como lloran cuando están en los templos. Ya soy un pastor viejo, hermano, de 40 años de ministerio. Pero cuando se les habla de la palabra de Dios, no, eso no nos gusta. Fíjense que vamos a aprender un poco la Biblia. No, eso no nos llama la atención. A mí me gusta escuchar música nada más. Y qué bueno que fuera música con sólida doctrina bíblica. A veces ni doctrina tiene la música. Nos ha llevado a un nivel de irresponsabilidad, por lo cual lo que sale a luz es que hay irreverencia ante el Dios Altísimo por la forma como ciertos líderes se han descarrilado y que han llevado al pueblo al desliz. Ellos despreciaron el nombre de Dios en lo que hicieron. Evidente es que estos no entendieron el significado del sistema de sacrificios como sombras del inmaculado Cordero de Dios que estaba por venir en el futuro. Ellos solo estaban cumpliendo por querer cumplir los requisitos. Ellos ya no entendían que cada sacrificio solo era la sombra o el tipo cristológico que estaba para venir y redimir al pueblo de sus delitos y pecados. Ellos ya no percibían eso. Cayeron en un nivel mecánico que descarrilaron al pueblo y que ahora el pueblo ni les interesaba la palabra de Dios, ni sus preceptos, ni sus enseñanzas, ni sus principios, porque ellos habían dado mal ejemplo. Cuando tenga acá algún predicador que no use la Biblia para meditar y reflexionar en ella, sino solo tirando palabras sin fundamento bíblico, es tiempo de dejar esa congregación. Es tiempo de buscar donde hay palabra viva, palabra eficaz, porque tarde o temprano la potencia de la irreverencia va a salir a luz. Y cada quien va a cuestionar a Dios. Cada quien se va a atrever a decirle a Dios: yo estoy bien, aunque tú digas que yo estoy mal, yo estoy bien, porque ya no disciernen ni qué es bueno ni qué es malo. La religiosidad los ha cegado. Mis queridos hermanos, si adoramos a Dios con ignorancia y sin entendimiento, ofrecemos animal ciego como sacrificio. Si lo hacemos irreverentemente, si somos fríos, torpes y muertos en esto, llevamos al animal enfermo. Si nos apoyamos en el ejercicio corporal y no lo hacemos como obra de corazón, llevamos el cojo. Y si toleramos que se alojen en nosotros vanos pensamientos y distracciones, llevamos al despedazado animal enfrente de Dios. Y esto no es malo, dice el Señor. No es una gran afrenta a Dios y un gran mal y lesión para nuestra propia alma, para la aceptación de nuestras acciones por parte de Dios. No basta hacer lo bueno solo por hacerlo, sino que debemos hacerlo por un principio escritural bueno, en la manera buena y para un fin bueno. El desprecio del alma saca a luz la irreverencia que hay en el corazón de los religiosos. Sin una auténtica conversión, no entienden que los sacrificios hablaban del sacrificio cristológico para la redención de la humanidad, para aquellos quienes iban a depositar su fe en Jesucristo a través del arrepentimiento, que esto era la esencia que estaba enfocando los sistemas de sacrificios para que el pueblo fuera educado. Pero los mismos sacerdotes cayeron a lo peor y descarrilaron al pueblo. El desprecio del alma desprecia por irreverencia a la palabra de Dios. Pero quiero llevarles a otra verdad para ya ir terminando. Notemos lo que dice Malaquías 1:13. Dice de esta manera: habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Dice Jehová de los ejércitos. Por supuesto que el que entiende la Biblia, la respuesta es un rotundo no.
Pero para los que no entienden, no, todo está bien. Para los que ya no disciernen cuál es la derecha y la izquierda, todo va bien. Pero la otra gran verdad que encontramos acá a la luz de la palabra de Dios es que el desprecio del alma desprecia por no preocuparse por la palabra de Dios. Muestra constantemente misericordia de Dios, empeoran la pereza y tacañería de nuestra respuesta del deber a Dios cuando nosotros no nos detenemos para preocuparnos por la palabra de Dios. Será establecida la adoración espiritual, se ofrecerá incienso al nombre de Dios, lo que significa oración, alabanza, lo que significa la responsabilidad de preocuparnos para que la palabra nos redarguya para poder ir al camino correcto de nuestro Señor. Y ser una buena ofrenda pura cuando llegó la hora en la que verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Entonces se fundó el incienso, la ofrenda pura, porque hay un principio cristológico de fondo. Y ser una buena ofrenda pura cuando llegó la hora en la que verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Entonces se ofrendó el incienso y la ofrenda pura. Mis hermanos, podemos reposar en la misericordia de Dios por el perdón de nuestros pecados para lo pasado, pero no con indulgencia por el pecado en el futuro, que esto es muy tentador. Si hay una mente dispuesta, será aceptada, aunque esté defectuosa. Pero si hay un engañador dedicando lo mejor suyo a Satanás y a sus lujurias, están bajo maldición. Ahora los hombres contemporáneos profanan el nombre del Señor, aunque de manera diferente. Contaminan su mesa y muestran su desprecio por su adoración, por no preocuparse, interesarse en la palabra de Dios. Y esto hace que muchos estén en estos niveles como estaba el pueblo de Israel, y que la responsabilidad o irresponsabilidad empezó desde los líderes. Alguien que se preocupa, planifica, escudriña, oye y se rectifica a la luz de la palabra del Señor para que sea edificado su vida espiritual. Se repite la reprensión de los versículos 7 y 8. Los sacerdotes se habían cansado de cumplir los requisitos exactos de los sacrificios. Esta palabra es muy triste, hasta fastidio les daba ya. ¿Saben que hay cristianos que les fastidia que les digan que, hermanos, hay que escudriñar la Biblia? Hermanos, hay que adorar a Dios a través de los principios bíblicos. Hermanos, hay que sacar tiempo para poder meditar en la palabra del Señor. Muchos lo sienten como un fastidio y no es nada nuevo. Ya había sucedido acá. Y aunque no habían dicho de forma literal que la mesa del Señor, el altar de los sacrificios, fuera inmunda, lo expresaron en la práctica, porque rehusaron dirigir al pueblo a no preocuparse y ofrecer lo mejor de sí al Señor. En consecuencia, sus actitudes y sus acciones profanaban el altar y eran un insulto para el Señor. Y esto nos ayuda a comprender que el desprecio del alma saca a luz la falta de preocupación de depender y regresar de la palabra de Dios para que Dios sea el que nos quebrante a través de su palabra. La moda de hoy en día es que muchos han llegado al extremo de ir al culto pero ya no acordarse de la Biblia, de ser cristiano pero no tener Biblia. La moda de hoy en día es nada más sensacionalismo, emocionalismo, sin responsabilidad de acuerdo a la palabra de Dios, a sus principios y preceptos. Pero hoy la palabra del Señor nos ha enseñado que el desprecio del alma saca a luz la falta de preocupación de depender y regresar a la palabra de Dios. Cualquier cristiano puede
de alguna manera fallarle a Dios, pero si su corazón late para depender de los principios de la palabra, para depender de su hermosa palabra, Dios corrige, Dios instruye, Dios levanta, porque es la responsabilidad de los líderes para que podamos guiar al rebaño de Dios y que no caigamos en todo lo que acá sucedió. Entonces hoy la palabra del Señor nos ha enseñado sobre el desprecio del alma, lo que es capaz de hacer mi alma, su alma. Y es que el alma desprecia por descuidar la palabra del Señor. El alma desprecia por irreverencia la palabra de Dios. El alma desprecia por no preocuparse por la palabra de Dios. Esta es la escena que cayó el pueblo de Israel. La pregunta acá, mis hermanos, si a la luz de la palabra del Señor nos ha enseñado sobre el desprecio del alma, ¿cómo está nuestra alma delante de Dios? Al pastor se lo puede ocultar, a los líderes se lo puede ocultar, a la iglesia se lo puede ocultar, pero Dios está viendo cómo está su alma, cuánto le apasiona la palabra del Señor para que su alma no llegue a estos niveles de descuidar la palabra, de ser irreverentes a la palabra, de no preocuparse por la palabra, porque puede vivir estos niveles y va a salir a luz que usted no es hombre de fe. Porque el hombre de fe evita estos extremos. Si la moda de muchos grupos es ahora ya no cargar Biblia para meditarlo, para escudriñarlo, tristemente están viviendo lo que acá sucedió. Pero hoy el Señor nos ha hablado sobre el desprecio del alma. Que el alma es capaz de descuidar la palabra de Dios, de ser irreverentes a la palabra de Dios, de no preocuparse por la palabra de Dios. Y los va a llevar al desliz, al dolor, a la tristeza, a la amargura. Y solo nuestra fe en Jesucristo puede evitar que caigamos a este extremo. ¿Cómo está nuestra alma? ¿Hay algo de desprecio en nuestra alma? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a internet, fútbol, pasatiempo, trabajo, familia? Porque a veces la familia toma el lugar de la palabra de Dios. ¿Cómo está nuestra alma? No mire a su vecino, porque cada quien va a responder delante de Dios. No mire a su esposa va a responder delante de Dios, su esposo también, su hijo también. Usted no puede responder por don nadie. Respóndase usted, ¿cómo está mi alma delante del Señor? Porque hoy la palabra de Dios nos ha enseñado sobre el desprecio del alma y lo que es capaz de hacer, que descuida la palabra, que es irreverente, que no se preocupa. Pero Dios quiere que el pueblo evite esos extremos, porque Él es digno de toda adoración y su palabra sigue quebrantando vidas, que los cambia y los transforma. ¿Hay alguien en esta preciosa hora que le quiere decir al Señor: Señor, perdóname? Si hoy nos has enseñado sobre el desprecio del alma, mi alma ha flaqueado, mi alma se ha olvidado de ti. ¿Alguien le quiere decir a Jesús: Jesús, perdóname? Algo de eso ha sido tentación en mi vida y mis acciones no son gratas delante de ti. Yo quiero orar por usted. ¿Alguna manita levantada? Yo quiero orar por usted. ¿Hay alguien en esta preciosa mañana? Amén. Aquí hay una manita. ¿Qué más lo quiere hacer? Cada quien eso es personal. No mire al vecino, porque cada quien va a dar cuenta delante de Dios. ¿Alguien más que le quiere decir al Señor? ¿Alguien más? ¿Alguna manita más? Yo quiero orar por usted. Dígale al Señor: Señor, yo quiero regresar a tu palabra. Yo quiero amarte con tu palabra. ¿Hay una manita más? Si no lo hay, inclinen su rostro y vamos a orar por
mi hermano quien levantó su mano. Gracias por tu palabra, Señor. Padre, gracias porque nos orienta, nos advierte, nos enseña, nos quebranta y nos corrige. Quiero agradecerte por tu palabra. Bendice la mano, Señor, la vida. Bendice todo su ser de mi hermano que levantó su mano. Si él está consciente de ti, Señor, por favor, obra en él para que tú seas glorificado. Gracias por tu palabra, Señor, porque nos ha enseñado que el desprecio del alma es capaz de descuidar tu palabra, de ser irreverentes y de no preocuparse. Gracias porque nos adviertes para no llegar a estos niveles. Por favor, guíanos con tu palabra, con el poder de tu Santo Espíritu. Te agradecemos en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.